Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Buenos días. Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia. Buen martes. El caso que hoy, digamos, nos ocupa en el repaso de la actualidad que hacemos en este espacio es justo el problema de la política de la administración del desarrollo. Así debiera ser en los países democráticos, o por lo menos con una forma de régimen democrático. El caso de México es una variable distinta, porque puede haber política, administración, pero no necesariamente desarrollo, por desgracia, y lo que sí hay es, digamos, el factor de las oposiciones. Entonces esos tres puntos, el de política, administración y oposición, es lo que está ahora mismo vigente. El punto de vista de lo que debiera ser un régimen democrático normalizado no ha llegado tampoco, y ahora mismo lo hemos estado observando con esa forma, digamos, de recubrimiento que hace todos los días el presidente, justamente con su relato, porque hay, digamos, dos modos de entender, por lo menos como lo percibo, desde la perspectiva de este conjunto de ataques a la institución, una de ellas, baluarte de nuestra forma de democracia, la UNAM como valor agregado a México, no solamente por la defensa de las libertades, del derecho de la educación, de la libertad de expresión, sino sobre todo por el conjunto de problemas que han sido resueltos y también encaminados hacia una mejor convivencia social. Es lo que ha procurado, digamos, en toda su historia, el proceso, muy difícil proceso de la renovación que establece nuestra vida pública, nuestra vida social y la contribución justamente de ella que ha brindado la máxima casa de estudios del país, y me parece que utiliza muy bien el presidente para sus propósitos, para sus fines, esa narrativa, ese relato, justo para que no abordemos el problema, me parece, sino el único uno de ellos, o varios de ellos, que son justamente el problema de la economía, el problema de la política. Hay que observar, por ejemplo, los indicadores que están hoy día en la mesa y que no necesariamente, por desgracia, están abordándose, más allá de las estadísticas, los comentaristas y también el conocimiento experto, pero que esto no necesariamente baja a la realidad de la población tan, digamos, gravoso. El problema que vemos, por ejemplo, en algunos indicadores, el tema de la inflación, el tema de la población económicamente activa, que no está, digamos, siendo atendido, el grave problema del desempleo. Entonces, todo ello ha significado una enorme capacidad, por lo menos de distracción, que le brinda al presidente, reitero, esa forma de recubrimiento, para precisamente colocar algunos temas que son, digamos, muy sensibles, desde luego, para la vida pública, para la vida social, para sus actores, y que con todo ello contribuye precisamente a una forma de estructura polar, no la que él puso en la mesa cuando inició su administración, porque eso ya no se pudo hacer, habida cuenta que no destacó en alguno de los puntos de la administración, no se logró poner, por desgracia, que los planes y programas para el desarrollo del país estuvieran en marcha, y como eso ya no se pudo, pues entonces ahora pone otra forma de estructura polar que tiene más que ver con esta lucha bastante desigual en torno a los actores políticos, por ejemplo, todas las oposiciones y su propia conversación pública, que básicamente lo que sí ha logrado es deshacer todo el contenido de lo que conocemos como una administración que pueda saber funcionar, porque básicamente todo se concentra en torno a esa figura jurídica y también política que llamó don Arnaldo Córdoba del presidente fuerte, y sin embargo los resultados están precisamente ausentes, y el apartado de la política es por tanto la posibilidad que él tiene de dar continuidad a su proyecto político, más allá de lo que eso signifique, por lo menos para su grupo de presión, para su grupo de interés. En esa medida, lo que me parece a mí es que hay, digamos, en el fondo, no solamente en el ataque a instituciones autónomas, a la universidad, sino también a organizaciones de la sociedad civil, a procesos democráticos abiertos, en donde básicamente todos los actores buscan contribuir con la sociedad. En el fondo lo que tenemos es que el presidente se pueda o busque consolidarse como
el único actor que sea el gran proveedor, como ocurrió, por cierto, en el régimen hegemónico, y lo cierto es que esa parte nos da testimonio de que lo que ya cambió es precisamente el vigor de una sociedad muy vital, y bajo ese paraguas es que hay que observar que el fenómeno del control, cuando vemos que esos ataques infundados a muy diversos actores buscan precisamente que se establezca de nueva cuenta, se instaure esa forma de control político para que sea el presidente el único gran proveedor que le ponga en la mesa a cada uno de los actores, las personas, las familias, las empresas, el único beneficio que puedan aportar sea justamente del lado del gobierno. Y bajo esa mecánica me parece a mí que es muy grave que estemos ahora mismo observando, padeciendo el recorrido de una evolución electoral que avanza y política, pero que al mismo tiempo ve puntos de degradación desde el punto de vista de la conversación pública, del mundo de la política, y que, por tanto, los indicadores que están siendo mucho más afectados son justamente los de todos los días, los de los mexicanos de manera concreta en sus accesos a la salud, a la educación, a la alimentación, al empleo, todos esos indicadores que nos hablan justamente de lo que llamamos en el grueso, digamos, del conocimiento experto como aquellos fundamentales de la economía que hacen precisamente funcionar a un gobierno. Por tanto, me parece que hacer a un lado a los actores más notables, más relevantes de la vida social del país, como estos organismos, lo mismo autónomos, constitucionales, hacemos un recorrido profundo y básicamente estamos observando que a todos están siendo ya, digamos, barridos desde la perspectiva de esa conversación pública que prefiere por optar el presidente. Y por desgracia lo que está entonces por encima es no un fenómeno de justicia social como se buscó, por cierto, en el régimen hegemónico, por lo menos como bandera ideológica. Aquí hay un fenómeno mucho más pragmático que es muy gravoso para una sociedad que ya ha cambiado todo lo que es el fenómeno del control político sobre una sociedad abierta.